Muy buenos días, compañeros y maestro. Mi nombre es José de Jesús Ramírez Marín y en esta mañana vengo a explicarles el tema el derecho de los tratados, especialmente cuatro temas principales que son los órganos o organismos competentes o calificados para la celebración de un tratado, las reservas de un tratado, las declaraciones interpretativas de un tratado y la entrada en vigor de un tratado. Bueno, como primer tema tocaremos los órganos competentes para la celebración de un tratado, o mejor capacitados. Bueno, hablemos primero de un poco de este tema o de lo que conlleva. Como siguiente punto, nos dice que los sujetos internacionales, como entes colectivos, tienen que cobrar a través de personas individuales, o sea, un país o un estado tiene que buscar un representante, un individuo, una persona, que actúe en su condición de órganos, ya sean del Estado o ya sean de una organización internacional. Como bien sabemos, hay organizaciones internacionales, las cuales escogen a una persona que puede ser su diplomático, su presidente, su secretario. Incluso los estados hacen esta misma dinámica. Escogen a alguien para ser su representante en cumbres internacionales, en comités internacionales o en ratificación o preparación de tratados con otros países. Bueno, pero en sí, el problema que tiene el derecho internacional es saber a quién se considera desde un punto de vista internacional capacitado para obligar a su estado por medio de obligaciones. O sea, una persona capacitada la cual pueda representar a su estado en una declaración o en un tratado o en la firma de algún acuerdo o condición con otro país. En la Convención de Viena nos da una regla específica, una regla general y muchas específicas, las cuales nos demuestran que personas son calificadas de una manera más adecuada y más analítica para estar en presencia y crear un documento o validar un documento que tenga que ver con el tratado entre un país y otro. La regla general que da la Convención de Viena es la siguiente: tanto para la adopción y autenticación del tratado, o sea, para tomar el documento, para validar el documento y ratificar que el documento cumple con las expectativas que un país espera de otro, y para manifestar el consentimiento de que sí se considera adecuado y se podrá firmar para que ambos países tengan una buena coalición. Las personas o entes que están capacitados para llevar esto a cabo son los que estén provistos de plenos poderes. Y cuando hay circunstancias especiales o específicas, el Estado considera a una persona como su representante sin necesidad de plenos poderes en circunstancias o en situaciones específicas o especiales. No casi siempre, sino en circunstancias específicas o especiales. Las reglas general que nos da el mismo arte en la Convención de Viena es que estas reglas específicas prevén en virtud de sus funciones y sin tener que representar plenos poderes. Se consideran facultados en cuyo caso a los jefes de Estado, al jefe de gobierno, al ministro de Asuntos Exteriores, pero estos son relativos, o sea, estas personas para todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Aquí nos hace una definición más clara. Estas personas son las adecuadas para la celebración y, en pocas palabras, la entrada en vigor de un tratado. Mientras que los jefes de misión diplomática son capacitados y adecuados para adopción y creación del texto o ratificación o incluso corregir el documento o el tratado para buscar un beneficio mutuo entre ambos países. Bueno, estas son los órganos competentes o las autoridades o personas calificadas para llevar a cabo un tratado y su celebración. Como siguiente punto, nos iremos a las reservas de un tratado. Primero, una reserva se define como una decisión unilateral, que ni es ni a favor ni en contra. Podemos decir que es un punto medio o neutral. Cualquiera que sea su enunciado, o sea, cualquiera que sea el problema, la cuestión o el artículo o norma que no estén de acuerdo en ninguno u otros países. Hecho por un Estado al firmar, ratificar
o aceptar o aprobar o adherirse de él con el objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación del Estado. En pocas palabras, una reserva es una decisión que tomará un Estado o los representantes de un Estado en el momento de firmar o leer el documento del tratado, la cual buscará modificar o incluso cambiar o excluir alguna norma que vaya en contra de los beneficios o en contra del Estado o país el cual está firmando con otro. En pocas palabras, si tú haces un tratado entre México y Estados Unidos en un material tanto de industrial comercial, pero en un párrafo, en una norma, no hay buenas ganancias o buenos beneficios hacia México, una reserva permite modificar o incluso quitar eso y cambiarlo por algo que permite una verdadera coalición entre ambos países. Bueno, la Convención de Viena también dice que no se podrá formular una reserva siempre y cuando esté prohibida por el tratado, que el tratado tenga implícito en un artículo o en un párrafo que no se puedan hacer cambios ni modificaciones a ninguna de sus leyes o normas establecidos. También, que no esté contemplada dentro de las permitidas por el tratado. En pocas palabras, si en cuyo caso una norma no está de acuerdo a lo tuyo, pero si la reserva que tú quieres hacer no va de acuerdo a la norma, sino que va a muchos planos diferentes, no se permitirá esto, porque la reserva solamente busca modificar una norma o un problema jurídico que se encuentre dentro de la declaración de un tratado. Y el tercero será que sea incompatible con el objeto y fin del tratado. En pocas palabras, si la reserva se hace, pero esta reserva no va a beneficiar, sino a perjudicar el fin y el objeto por el cual se hace un tratado, quede totalmente excluida del tratado o del documento el cual lo establece. Bueno, esta última es de gran importancia para México, porque ha formulado 3 reservas a los tratados de derechos humanos de las Naciones Unidas. Al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos ha formulado México 2, de los cuales son el artículo 13. Y también a la expulsión de extranjeros, visto en el mismo texto, también el artículo 33 constitucional. Estos son 2 reservas que México hizo dentro de la expulsión de extranjeros y al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas son las reservas del tratado. Una decisión neutral que buscará quitar, digamos que normas o leyes que no, como en pocas palabras, no fomenten la competencia o un perfecto equilibrio entre ambos países, sino que busca, digamos que desfavorecer a uno y favorecer al otro. No, esto buscará un equilibrio y favorecer a ambos países en el ámbito que ellos vayan a elegir, tanto económico, social, político, filosófico, en pocas palabras. Vamos ahora a las declaraciones interpretativas de un tratado. Las declaraciones interpretativas de un tratado son definidas como cualquiera que sea su enunciado de dominación hecha por un Estado o por una organización internacional, con el objeto de precisar o aclarar el sentido de alcance que este Estado a esta organización internacional atribuye el tratado de alguna de sus posiciones. En pocas palabras, esto es fácil, porque una declaración interpretativa, en pocas palabras y de una manera más corta y rápida, es aquella decisión o incluso puede decir denominación o los límites que va a tener el poder de un país en base a su tratado. ¿Cómo? Un ejemplo, el comercio. Pongamos que se comercia entre México o Europa o en otros tipos de países. México tendrá un alcance grande en enviar, pero al momento de pagar, México no puede estipular cantidades exuberantes. Sí se puede, pero no tan excesivas, sino que busca una coalición o una perfecta sincronización para que tanto lo vendido sea equitativo a lo pagado. Más sencillo, una decisión interpretativa busca lo siguiente: limitar el poder de un país en un tratado. Como un claro ejemplo sería nuestro territorio. Nuestros estados en sí se dividen por extensiones de tierra, las cuales tienen limitación de su territorio y también del poder de los gobernadores y de las personas que viven ahí. Una ciudad que incluso el presidente de Jaltipan no puede meterse en asuntos municipales o asuntos de diferentes materias en el municipio de Minatitlán. ¿Por qué? Porque ambos tienen su ciudad y ahí se limita su poder.
Su poder no puede abarcar de Jaltipan a Mina o de Mina a Jaltipan, no. Es lo que busca esto, limitar el poder de un país dentro de un tratado, limitar su alcance y la capacidad de poder que éste tendrá. Bueno, por último tema entramos a la entrada en vigor de un tratado. Bueno, una entrada en vigor de un tratado de la manera y en la fecha en el que se disponga o que se acuerden los estados negociados. ¿Qué quiere decir esto? La entrada en vigor de un tratado será estipulada por los mismos países que redactan y firman su tratado. Una entrada en vigor puede ser en cualquier momento, dependiendo lo que digan los países. Un ejemplo, nosotros firmamos un tratado el día de hoy y más adelante decidimos que el tratado se puede llevar o se puede ya poner en circulación o ya efectuarse en 3 meses, en tal hora. Un ejemplo, yo firmo un tratado aquí, si no me falla, son las 10:55 de la mañana. El tratado buscará lo siguiente, la entrada en vigor será así. Queremos que por medio de la presente, queremos que el tratado entre el 3 de septiembre en punto de las 11 a.m. hora centro de cada país. La entrada en vigor no es difícil, sino que la entrada en vigor es decidida por los países negociados y ellos acuerdan la hora, la fecha, el mes, el día en que su tratado entrará en vigor o empezará a manifestarse. Bueno, los 4 temas son importantes. Órganos competentes, aquellos que están capacitados para ratificar, preparar, corregir o incluso redactar con el tratado y dar celebración o fe de la legalidad del tratado. Número 2, reservas de un tratado. Son aquellas que buscarán cambiar alguna norma o modificar algún párrafo para buscar un beneficio mutuo o que no sea desfavorable uno para otro. Decisiones interpretativas. Busca limitar el poder de ambos países dentro de un tratado para que esto no desfavorezca a uno del otro. Y el último, entrada en vigor de un tratado, decidida por los mismos países de cuándo entrará o estará su tratado listo o en qué fecha entrará. Bueno, estos son los temas que me tocaron, son muy interesantes, la información se las dejaré para que lo vean. En verdad que es una gran información, en verdad que me ayuda mucho porque en verdad nos ayuda a ver qué tan grande es el panorama internacional en base a las relaciones de México con otros países, de cómo es que podemos, incluso si somos comerciantes marinos, cómo es que hay tratados internacionales que limitan nuestro territorio de aguas y un sinfín. Espero que les haya gustado y que tengan una excelente mañana y una excelente tarde. Bendiciones.